Amén. 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 ¿Está grabando? Sí. Amén. Vamos a ir. Estamos viendo estos días acerca del tema del hablar correctamente. Vamos a ver un momento en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. La mujer y el dragón. Y dice, Ya me encanta. en el versículo 10, entonces oí una gran voz desde el cielo, en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy quiero que veamos acerca del hablar correctamente para apropiarnos de la victoria que Cristo nos dio en la cruz. Hoy quiero que veamos acerca de hablar correctamente como hijos de Dios, de declarar sobre nosotros constantemente eso. Es importante que crezca en nosotros la conciencia de que somos hijos de Dios. Hay demasiada, y sí, está bien utilizado el término, hay demasiada gente en la iglesia con mentalidad de siervo antes que de hijo. Y te das cuenta rápidamente en cómo empieza en su oración. Señor, siervo. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que les enseñase a orar, como Juan el Bautista les había enseñado a sus discípulos, Jesús se adelantó al decirles, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. O sea, como las personas que no conocen a Dios, que creen que por su palabrería van a ser oídos. Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidan. O sea, no necesitas convencer a Dios. No necesitas convencerlo. Es necesario, dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios desea premiar, recompensar, que Él es así, es generoso, es dadivoso. ¿Ok? Es necesario verlo de esa forma. En la parábola del hijo pródigo, ambos hijos estaban en extremos distintos, pero ambos cometían el mismo error. No habían echado de ver la bondad y el amor de su padre. Tanto el que le obedecía como el que se rebeló y después volvió, ambos no habían entendido el corazón de su padre. Ambos se veían ajenos. Cuando el hijo vuelve en sí y está deseando alimentarse con lo que comían los cerdos, dice, bueno, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Iré y diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Este hijo no echó de ver que si su padre era así de generoso con la gente que trabajaba para él, ¿cómo no lo iba a hacer con sus propios hijos? Pero él en esos momentos solo era consciente de su ofensa, de su falla. Y muchas veces ocurre eso. Le fallamos a Dios y somos conscientes de que hemos fallado.
Pero no echamos de ver de que Dios está dispuesto y deseoso de perdonarnos, de restaurar la comunión con nosotros. Él es el más interesado en tener comunión. Él envió a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros hoy podamos acercarnos con total libertad a su presencia. Conversaba con Manuel el otro día que en la escritura se habla, en las escrituras proféticas, habla de que en los postreros días, dice el Señor, restauraré el tabernáculo de David que está caído. ¿Por qué no dice el tabernáculo de Moisés? ¿Saben? Había una diferencia entre el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué no dice restauraré el templo de Salomón, ¿no? Que era un lugar majestuoso, glorioso? Si uno va a las escrituras, era un lugar a todo lujo el templo. ¿Por qué habla del tabernáculo de David? ¿Qué había de diferente entre el tabernáculo que levantó David con el que levantó en su momento Moisés? El tabernáculo que levantó Moisés tenía una estructura, una disposición similar a la que después tuvo el templo. Estaba dividido en ambientes. Había un lugar santísimo en el cual estaba ubicada el Arca de la Alianza, y a ese lugar solamente accedía una persona, solo una vez al año. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Conocemos ese tema todos, ¿ok? Y previo sacrificio, el sumo sacerdote era el único que podía acercarse al lugar santísimo una vez al año, el día de expiación. ¿Ok? Nadie más podía hacerlo. Luego estaba el lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes a ofrecer incienso, a encender las lámparas. Era un lugar solo para sacerdotes. Y finalmente estaban los atrios, la parte externa. Allí se podía acercar cualquiera de la nación a ofrecer sus sacrificios por medio de los sacerdotes. ¿Ok? Pero el tabernáculo que levantó David cuando trajo el Arca de la Alianza no fue así. Como desde el principio era un lugar momentáneo, no estuvo dividido en ambientes. Simplemente fue una tienda que se levantó para cubrir y mantener el arca cubierta. Ahora el detalle es que los sacerdotes que estaban ahí abrían la cortina del arca para ministrar delante de ella. ¿Qué significa esto? Cualquiera que se acercaba al tabernáculo podía ver el Arca de la Alianza. No estaba restringida a una sola persona una vez al año. Estaba expuesta a cualquiera que se acercara. Dicho de otra forma, la presencia de Dios, su gloria Shekinah, que solamente podía ser disfrutada por una persona una vez al año, en el tabernáculo de David, estaba abierta a todos. Cualquiera que se acercara podía verla. Y de ese tabernáculo habla Dios diciendo que en los postreros días restauraría eso. Recordemos que cuando Jesús murió en la cruz, una de las cosas que ocurrió es que hubo un temblor y el velo que había en el templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ahora, hemos estado en terremotos, hemos estado en temblores, sabemos que se pueden caer paredes, se pueden romper ventanas, pueden pasar muchas cosas, pero es bien complicado que se rompan telas, ¿no? ¿Cuántos han visto romperse telas durante terremotos? ¿Alguien ha visto que ocurra eso? Salvo que le caiga algo y que justo ahí está enganchada de alguna forma, ¿no? Y bueno, el peso hace que se rompa, pero que el temblor haga que la tela se rompa, no ocurre. A la mitad. Esto fue una señal para los que servían en el templo. Muchos de ellos vieron esto ocurrir y supieron que era algo que Dios estaba haciendo. ¿Ok? Siempre ha sido el deseo de nuestro Padre tener comunión con nosotros. Y es importante que empecemos a hablar de nosotros las mismas palabras que Él dice.
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, pero eso lo decía de Jesús. ¿Y tú qué eres? No, yo soy un pecador salvo por gracia. Cállate. No es lo que la Biblia dice que eres. ¿Qué dice la Biblia que eres? Que eres hijo de Dios. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios dice que eres hijo suyo, que Él te ha engendrado en su voluntad. Sí, hermano, pero eso Él dijo de Jesús. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Crees que lo dijo solo por la cabeza o por todo? Yo le voy a decir a mi hija, te amo, hija, pero solo tu cabeza, tu cuerpo me da un poquito de asquito. No, ¿verdad? No tiene sentido. Cuando Él declaró esto, lo declaró sobre todo su ser. Nos incluye a nosotros. Es hora de que abramos nuestro entendimiento. Es hora de que empecemos a ver las cosas y a hablar las cosas como Él las dice. Que dejemos de ser condescendientes con nosotros mismos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué es un testimonio? Todos hemos visto alguna vez un juicio que se presentan los testigos. ¿Y qué hacen? Van y declaran lo que saben del tema. Yo vi a tal persona ese día, la vi haciendo esto, vi que faltó, vi que hizo aquello. Dan su testimonio. Nosotros lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de lo que sale de nuestra boca. Pero lo que sale de nuestra boca tiene que ser la verdad. Y la verdad, para que califique como tal, es solamente aquello que dice Dios.